Aladino o la lámpara maravillosa, perteneciente al libro de las 1001 noches. Hubo una vez, en tiempos remotos, un pobre sastre llamado Mustafá, quien en compañía de su esposa y de su hijo vivía en una ciudad de la misteriosa China. Como el trabajo de sastre apenas si le daba lo suficiente para comer, su hijo, que se llamaba Aladino, había crecido sin ninguna educación, imitando en eso a sus compinches callejeros, tan malos o peores todavía que él. Era desobediente, grosero y vago. Su padre, como es natural, quería que su hijo fuera también sastre, pero Aladino, que tenía entonces unos 15 años, no quiso ni oír hablar de tal proyecto. Su padre padecía una enfermedad que en poco tiempo acabó con él. Comprendiendo la madre de Aladino que sería inútil intentar hacer del chico un sastre, vendió la tienda y las telas y pensó que tal vez con el dinero obtenido y su trabajo de tejedora de algodón conseguirían vivir pasablemente. Claro está, al morir el padre, Aladino se volvió todavía peor de lo que ya era. Estaba jugando un día en la calle, gritando y pegándose con sus amigotes, cuando se le acercó un extranjero de extrañas vestiduras y tras contemplarle un momento le hizo seña de que se acercara y al tenerle ante sí le dijo: «Dime, pequeño, ¿serás tú acaso el hijo de Mustafá el sastre?» «Sí, señor, este era mi padre, pero murió hace unos meses». Al oír estas palabras, el extranjero, que era un mago africano, se abrazó a Aladino diciéndole que él era hermano de su padre ausente ya muchos años del país y que al verle le había reconocido como hijo de Mustafá, su querido hermano. Preguntó por su madre y al conocer la situación en que se hallaban le dio unas monedas para que se las diera a ella. Al llegar Aladino a su casa, cansado y jadeante, contó excitado a su madre el encuentro con su tío, quedando ésta muy extrañada de que su marido tuviera un hermano, pues, según había oído decir siempre, el único que tuvo había muerto hacía muchos años. Pero al día siguiente volvió a darle el mago a Aladino más monedas que el anterior, diciéndole que preparara a su madre una comida, pues pensaba ir a su casa. Hízolo así Aladino, ayudando él también a la buena mujer para que todo estuviera a gusto del tío. Cuando llegó la hora, apareció el mago cargado de frutas, dulces y licores, y dejándolo todo en el suelo, abrazó la viuda de Mustafá, llamándola hermana y condoliéndose de que un hermano tan bueno hubiese muerto. Al objetarle la viuda que ella nunca había oído hablar de tal hermano, el africano repuso: «Comprendo tus dudas, hermana mía, pero si no pude asistir a tu boda fue por hallarme muy lejos. Hace 40 años que partí de mi patria y durante ellos he viajado por la India, África y más lejos todavía, quedándome a residir finalmente en África, de donde vengo ahora, impulsado por el deseo de abrazaros antes de morir». Y diciendo esto, besaba entre lágrimas todos los objetos que habían pertenecido a Mustafá. Cuando estuvo más tranquilo, se interesó por la vida de sus parientes, preguntando a Aladino qué oficio tenía y si le gustaba. Al oír esto, Aladino se ruborizó hasta las orejas, pues no podía responder de vergüenza,
y su madre aprovechó el momento para contar lo holgazán que era, lo mucho que la hacía padecer y la mala vida que le esperaba. ¿Cómo? ¿Pero es posible que a tu edad todavía pienses en jugar y en pelearte con los muchachos? ¿No comprendes que tu madre necesita de ti, de tu trabajo? La viuda sollozaba lastimera, asintiendo a las palabras del mago, y Aladino no sabía dónde mirar. El mago siguió diciendo: Mira, Aladino, tan solo por ser hijo de mi hermano te ayudaría, pero me has sido simpático y haré más que eso. Escoge el oficio que quieras. Si no quieres ser sastre, sé comerciante, pero trabaja. Te ayudaré y te compraré telas y objetos para vender. Y quizá llegues a hacerte rico, pero tienes que olvidarte de tus malos amigos. Aladino aceptó con rapidez, pues pensó que así no tendría que trabajar con las manos y que su vida consistiría en mandar a los criados, como él había visto muchas veces que hacían los comerciantes. Así pues, el mago vistió a Aladino con elegancia y le acompañó a recorrer la ciudad para que hiciese amistades, llevándole a los sitios de más esplendor, como las mezquitas, el palacio del emperador, cuyos jardines le permitieron visitar, y otros lugares semejantes. Después obsequió con una bolsa de monedas a Aladino, recomendándole que se las diera a su madre de su parte, y le prometió que dentro de unos días pocos le instalaría la tienda prometida. Un día cercano ya, el de la prometida compra de la tienda quiso que Aladino conociera unos jardines que, según él, reunían los mayores tesoros en flores y árboles, con riachuelos y estanques por doquier y cisnes nadando en ellos. Después de mucho caminar y tras haber comido unos ricos dulces que había traído, el astuto mago se dirigieron a unas montañas muy altas e iguales. Pero Aladino, cansado, intentó convencer a su tío de que les convenía reposar un rato, pues luego no tendría ánimos para regresar a la ciudad. «Oh, sí podrás. Tan solo hemos de andar unos minutos y en llegando al jardín de que te he hablado, solo con verlo descansarás». Al fin llegaron cerca de las dos montañas, en medio de las cuales estaba un desierto paraje que el mago africano había escogido para sus hechicerías y que era la causa de su viaje desde África. Al llegar allí, el mago le ordenó a Aladino que recogiera hojarasca seca y que la amontonara, y cuando así lo hubo hecho, el mago le pegó fuego, mientras pronunciaba unas palabras cabalísticas y arrojaba a las llamas unos polvos perfumados. Al instante se estremeció la tierra, apareciendo ante el mago y Aladino un hueco que dejaba al descubierto una enorme piedra lisa y pulida, que tenía en el centro una gran argolla de metal, seguramente para ser alzada con más facilidad, cosa que se dudaba al ver el tamaño de la piedra. Al ver tales prodigios, Aladino se olvidó de la valentía de que presumía ante sus amigos y echó a correr, pero su tío, cogiéndole, le dio un enorme bofetón que le hizo salir sangre de la nariz. Asustóse más Aladino ante tal castigo y mientras trataba de limpiarse la sangre de su rico vestido murmuró: «Pero, tío, ¿por qué me castigas así? ¿Qué he podido haceros para que me maltratéis?» «Tu deber como buen sobrino es obedecer y callar. Yo ocupo ahora el lugar de tu padre. Si quieres, no tienes por qué temer. Habrás podido comprobar la extraordinaria virtud de mi magia. Pues bien,
Tras de esa losa, está el mayor tesoro de la tierra, y ha de ser para ti, pues solamente tú puedes conseguirlo. Si yo hiciera tan siquiera el más pequeño intento para lograrlo, lo impediría para siempre. Tan solo tú puedes hacerlo, pero tienes que obedecerme en todo con la máxima fidelidad, pues un solo error podría ser fatal. Primero levanta la losa. Pero, tío, objetó Aladino, quien ganado ya por la idea del fabuloso tesoro, no conseguía comprender cómo podría alzar aquella enorme mole. ¿No querrás decirme que esta enorme piedra puede ser alzada por mi brazo? No temas. Si pronuncias el nombre de tu padre y el de tu abuelo, la piedra se alzará. Tú coge bien la anilla y no la sueltes. Anda, hijo. Aladino, aún no muy convencido, obedeció, y tras el eco de sus palabras se alzó la piedra casi suavemente, descubriéndose una enorme cavidad que parecía ser la entrada de una cueva. Una escalera conducía hasta una pequeña puerta. Entonces el mago dio a Aladino las últimas instrucciones. Mira, sobrino, esta va a ser una aventura como las que tú tantas veces soñaste realizar. Vas a ir a la conquista de un gran tesoro, pero todo el éxito consiste en que me obedezcas en todos los detalles. Baja esta escalera y tras abrir la puerta te hallarás en un gran salón, el cual a su vez está dividido en 3 departamentos. Verás en él muchos jarrones de oro y plata, que procurarás no tocar para nada. Procura también ceñirte la ropa al cuerpo antes de entrar en la primera sala, para no rozar las paredes ni ninguna otra cosa, pues si así sucediera, morirías al instante. Después cruzarás deprisa las 3 salas y al final verás una puerta y tras ella un hermoso jardín con muchos árboles frutales. Atraviesa también ese jardín, siguiendo un camino que te llevará a una escalera de 50 escalones y al final de los cuales hallarás una terraza. Al llegar allí verás una lámpara ardiendo colocada en una cavidad. La coges, apagas la llama y después de haber tirado la mecha y el líquido, la pones en tu pecho y me la traes enseguida, siguiendo el mismo camino que a la ida. Si quieres al regreso, puedes coger de los árboles del jardín las frutas que más te gusten. Esto no te causará daño si lo haces al volver. Y, tras estas palabras, el extraño africano puso en un dedo del muchacho un hermoso anillo, diciendo que aquella sortija le protegería de muchos peligros. El joven bajó a la cueva, atravesó el jardín, cogió la lámpara y cuando la tuvo entre sus vestidos quiso coger algunos frutos, pero con profunda decepción vio Aladino que los tales frutos no eran más que piedrecitas de colores. Había perlas brillantes, topacios, zafiros, amatistas, topacios y turquesas, todas muy grandes, pero más le hubiese gustado a Aladino que fueran naranjas, uvas u otra clase de frutas de verdad. Pues como no sabía qué cosa eran piedras preciosas, no vio qué satisfacción pudiera darle el tener aquellas piedrecitas de colorines. Pero tras reflexionarlo bien, pensó que quizá a sus amigos les gustara tener unas cuantas y que, bien cosidas, también servirían para adornar sus vestidos. Por consiguiente, se llenó de ellas los bolsillos y así cargado de riquezas hasta el extremo, se presentó ante su falso tío sonriente.
Ayudadme, tío, pues no puedo subir con tanto peso. ¿No sería mejor, Aladino, que me dieras la lámpara y así no te privaría tanto de movimiento? Oh, no, no me molesta nada la lámpara, la llevo bien. Ayudadme. Pero al reclamar el tío la lámpara y negarse a ayudarle, si así no lo hacía, Aladino volvió a negarse por tener que sacar antes todas las piedrecitas de colores de que estaba llena, y el mago, furioso al ver que el muchacho se negaba a obedecerle, lanzó un puñado de polvos al fuego que aún ardía, pronunció unas palabras cabalísticas y la piedra de la reluciente argolla volvió a su sitio, impidiendo que saliera Aladino de su encierro y cubriéndose luego la piedra de tierra nuevamente, de forma que el muchacho quedó sepultado y en la más profunda oscuridad. Aladino, al verse abandonado así, creyó morir de dolor. Tal vez le esperaba la muerte. Se le presentó más vivo que nunca el recuerdo de su madre. Intentó volver atrás a la misteriosa galería donde había encontrado las para él extrañas frutas que eran en realidad piedras de inestimable valor. Pero como en aquel camino subterráneo abierto antes por arte de magia había cesado ya el hechizo del mago africano, todo permanecía infranqueable, envuelto en el laberinto de las tinieblas. El muchacho, después de varios intentos, se daba ya por muerto cuando, en medio de su desesperación, al retorcerse las manos, restregó involuntariamente el anillo que el mago africano le había colocado en el dedo. Apenas lo hubo hecho cuando la tierra retembló en un espantoso trueno, y en medio de una verdosa claridad apareció una figura horrenda y extraña, pero nada hostil, y ante la cual el muchacho, sin saber por qué, no se sintió en absoluto intimidado. El trasgo vociferó: ¿Qué me quieres? Aquí me tienes dispuesto a obedecerte, tanto a ti como a todos aquellos que tienen ese anillo en la mano. Esclavos tuyos somos, yo y todos los demás genios que sirven al anillo. Aladino, pensando solo en el peligro que corría de quedar sepultado vivo, respondió: Quiero volver a casa de mi madre, sacadme de aquí. En el acto la tierra se abrió y el muchacho volvió a ver la luz del cielo amortiguada por el crepúsculo. Sin reflexionar más en el porqué de todos aquellos prodigios, emprendió el camino de vuelta a su hogar. Al verle, su madre, que ya le daba por muerto, le abrazó entre lágrimas. No tardó en desmayarse el muchacho, pues había permanecido largo tiempo en aquella soledad sin tomar alimento alguno. La madre le preparó de comer y le dijo: Hijo mío, no comas con ansia, porque eso nunca es bueno para el cuerpo cuando está debilitado. Aladino hizo caso a medias de este consejo, pues estaba en verdad hambriento. Después le relató toda su aventura con el mago africano sin olvidar un solo detalle. La madre, que era extremada en todas sus manifestaciones, como suelen serlo las buenas madres, las buenas mujeres del pueblo, se deshacía en injurias e improperios contra el impostor que había estado a punto de perder a su hijo. Después pidió a Aladino que fuese a la cama para descansar de las penalidades que acababa de sufrir. Mientras el chico se desnudaba, la pobre viuda puso en un rincón las piedras preciosas de que aquél había traído llena la blusa, piedras cuyo valor tanto el hijo como la madre desconocían en absoluto. Al día siguiente, Aladino se despertó muy tarde y pidió de almorzar, pero su madre le dijo que se habían agotado las provisiones de la despensa,
la noche anterior y que tendría que hilar un poco de algodón para llevarlo enseguida a vender y proporcionarse algunas monedas. Aladino le respondió: «No, madre mía, no quiero que trabajéis hoy. Dadme aquella lámpara que traje ayer, la venderé, y con el dinero que me den tendremos para comer». Entonces dijo la madre: «Espera un poco, que la limpie, porque está muy sucia, como si dada, y si le saco brillo te darán más dinero por ella». Y sin pensarlo más, la hacendosa mujer tomó un estropajo y un poco de arena y dio un fuerte restregón a la lámpara. En el acto se oyó un trueno horrible y apareció otro genio mucho más feo que el que había visto Aladino el día anterior, y dijo con voz colosal, dirigiéndose a la pobre mujer: «¿Qué me quieres? Aquí me tienes, dispuesto a obedecerte a ti y a todos aquellos que tienen la lámpara en la mano. Esclavos tuyos, amas, ella y todos los demás esclavos de la lámpara». La infeliz viuda, sobrecogida de espanto, cayó al suelo desmayada, pero Aladino, acostumbrado ya a aquella clase de apariciones, cogió el artefacto de manos de su madre y le dijo al genio con acento de amo acostumbrado a mandar: «Tengo hambre, dame de comer». El genio se retiró y al instante volvió colocando ante ellos gran cantidad de bandejas que contenían exquisitos guisos y las más variadas frutas, y tras dejarlo todo sobre la mesa, junto con unos jarros y vasos de plata y oro, desapareció. Entonces Aladino socorrió a su madre, que todavía se hallaba inanimada en el suelo, y tras mojarle la cara con unas gotas de agua perfumada que en un rico lavamanos de cristal había, la ayudó a levantarse y la acomodó entre los cojines del diván, diciéndole: «Comed, madre mía, cuanto gustéis, todo lo que está ante vuestros ojos es de nuestra pertenencia». No podía llegar a comprender la pobre viuda la causa de aquel milagro, y no dejaba de hacer preguntas a Aladino, quien le dijo que más tarde le respondería, pero que por el momento debía atender a sus necesidades. Tan delicioso era todo que habían transcurrido muchas horas y todavía estaban comiendo. Por fin comprendieron que si se lo comían todo peligraba su salud, y dejaron con profundo pesar suyo los diversos platos que todavía no habían probado para la cena. Y rodeados por la penumbra que iba penetrando por la ventana, entrevieron las horas que faltaban hasta esa hora. Explicándole Aladino a su madre que al frotar la lámpara apareció el genio de ella y trajo todos aquellos manjares, y que en lo sucesivo, cada vez que quisieran algo que les apeteciera, solo tendrían que volver a frotarla. Pero la viuda no quiso saber nada de genios ni hechicerías, y dijo a su hijo que vendiera la lámpara y el anillo, puesto que no quería volver a ver ningún genio en su vida ni a tener tratos con ellos. No quiso Aladino oír hablar de vender nada, pues decía con razón que aquellos genios le podían conseguir lo que quisieran, tan solo con pedirlo, y que ello representaba un verdadero negocio que muchos quisieran para sí. Accedió la viuda, aunque a regañadientes, a conservar en su casa aquellos objetos mágicos, aunque exigiendo de Aladino que tan solo los usara en caso de verdadera necesidad. Por unos días vivieron madre e hijo de las provisiones que dejara el genio, pero como ocurre con todas las cosas, por inmejorables que sean, llegó un día en que se encontraron en la necesidad de vender algo para poder comer, y Aladino escogió para ello una bandeja o fuente de plata ricamente trabajada, y se dirigió con ella a casa del cierto prestamista judío,
conocido por el nombre de Zabulón. Al ver el judío la enorme fuente, comprendió al instante que aquella valía una fortuna, y comprendiendo que aquel jovencito no podía saber con certeza su precio, le ofreció una moneda de oro. Después de mucho hablar para desmerecer el objeto, pero Aladino, para quien una moneda de oro significaba más cantidad de la que hubiera pensado nunca ver en su mano, se apoderó de ella y echó a correr hacia su casa. Pero entonces el judío, siempre calculador, pensó que acaso consiguiera vendérsela por menos dinero y fue en su seguimiento, aunque sin alcanzarlo. Por el mismo camino y por el mismo precio, pues el judío temió que no le llevara a ninguna más si lo rebajaba. Fueron las demás fuentes, platos y vasos que trajera el genio a medida que se fueron necesitando, y Aladino, para quien aquello constituía una novedad, quiso contraer amistades entre la gente de distinción de la población, con la que consiguió mengua de dinero. Por fin llegó un día en que los recursos se terminaron y Aladino, tras de avisar a su madre para que no estuviera presente cuando se apareciera el genio, o demonio como ella lo llamaba, frotó la lámpara con más suavidad de lo que lo hiciera su madre, por lo que el genio se le apareció también menos impetuoso y hablando con voz más suave. «Genio, tendrás que volver a traerme comida, pues tengo hambre». Y el genio, obediente, tras una pequeña desaparición, volvió a dejar ante Aladino nueva cantidad de platos y fuentes de oro y plata, llenos a rebosar de frutas y manjares a cual más deliciosos. Transcurrieron unos días y al terminarse los alimentos, Aladino cogió los platos y fuentes y fue a llevarlos al viejo judío, pero un platero que era muy respetado en la ciudad por su honradez, al ver al joven con aquellos objetos de arte, le preguntó que a dónde iba con ellos. Aladino le respondió que a venderlos al viejo Zabulón, explicándole lo que le daba por ellos. Entonces el viejo platero, indignado, llevó a Aladino a su tienda y allí, ante sus ojos, pesó todos los objetos y le enseñó su verdadero valor, pagándoselo en el acto, con lo que consiguió el muchacho una cantidad 60 veces superior a la que le hubiera dado el judío. Pero como ni Aladino ni su madre querían hacer ostentación de su dinero y se conformaban con vivir con comodidad, el dinero obtenido de la última venta les duró algunos años, durante los cuales Aladino frecuentó las casas de los plateros de la ciudad, adquiriendo conocimientos, cultura y distinción, y aprendiendo también el valor de las joyas y de las piedras preciosas. Entonces comprendió Aladino que él era poseedor de un enorme tesoro, puesto que aquellas hermosas y enormes piedras de colores que él consideraba extraños frutos de aquel jardín mágico no eran más que piedras preciosas de incalculable valor. Por consiguiente, no quiso decir nada de ello ni siquiera a su madre. Un día, pasados ya unos 3 o más años, paseaba Aladino por la ciudad cuando oyó publicar por las calles a grandes voces una orden del emperador, mandando cerrar las tiendas y obligando a todos los habitantes a estar encerrados en sus casas, bajo pena de muerte, mientras que la princesa Burdura, su hija, pasara por las calles en su ida y vuelta del baño. Aladino, al ver tomar tantas precauciones, pensó que ello era porque la princesa sería de excepcional hermosura y, para conocerla, se ocultó en un árbol que había frente a la entrada de los baños, pensando que así conseguiría verla bien. Al ver la hermosura de la princesa, al contemplar su ligero y armonioso andar, su breve talle, su chiquito pie y todas sus demás gracias, el corazón de Aladino quedó muy impresionado, comprendiendo el joven que no podría ser feliz de ahora en adelante si no conseguía obtener a la princesa por esposa.
Al ver la madre de Aladino su cara triste y su desgana en el comer, se angustió pensando si estaría enfermo, pero cuando Aladino a la mañana siguiente le explicó a su madre lo sucedido la víspera, la hermosura de la princesa y su rápido enamoramiento, con la consiguiente resolución de pedirla en matrimonio a su padre, el emperador, la viuda no pudo contener una carcajada. «Pobre hijo mío, tan ciega es tu pasión que, no contento con fijarte en la princesa, te atreves a quererla por esposa. Me temo que el amor te haya vuelto loco». «Oh no, madre, sé bien lo que hago y conservo toda mi razón. Ya sé que soy hijo de un sastre que no consiguió que su nombre fuera famoso y murió en la pobreza, que yo tampoco soy conocido como hombre rico, que es un atrevimiento poner mis ojos en la persona de la princesa y que ningún monarca accedería a conceder sus hijas sino a príncipes y reyes. Pero estoy decidido por completo a casarme con la princesa. Os ruego, pues, madre, que vayáis a palacio mañana temprano, pidáis audiencia y solicitéis al emperador para vuestro hijo la mano de la princesa Budulbudura, hermosa entre las hermosas». La pobre viuda no salía de su asombro ante tanta audacia. «Tienes que comprender, hijo mío, que por ti no hay sacrificio que yo no hiciera, pero lo que me pide pasa sobre todo límite. Si ella fuera una joven más sencilla, una trabajadora, yo haría lo que fuera necesario para que fuese tu esposa, pero debes darte cuenta de que de ti a la princesa Budulbudura hay una demasiada distancia para que la pueda recorrer tu madre. Piensa por un momento en el deplorable efecto que causaría mi presencia ante el emperador y sus ministros haciéndole la petición de la mano de su hija para el huérfano de un sastre muerto en la miseria. Qué de risas entre los presentes. Y mientras no acabase todo con palos sobre mi persona, además, si me dirijo a alguno de los que vigilan el palacio, me preguntarán para qué quiero ver yo al sultán. Y si les respondo que para pedir la mano de la princesa para mi hijo, me creerán loca y me castigarán sin remedio. Créeme, Aladino, olvídate de esta princesa y fíjate en alguna otra muchacha que esté más a tu alcance. Por otra parte, recuerda que es costumbre ofrecer al emperador un regalo para que así escuche más benévolo a los que piden audiencia, y nosotros no tenemos nada que sea apropiado para regalar ni que responda a la alcurnia del soberano. Reflexiona con calma, hijo mío, y comprenderás que es imposible realizar tus sueños. Pero Aladino, incapaz de dejar de pensar ni un solo instante en la bella Budulbudura y en obtenerla por esposa, replicó sonriendo: «Madre, no tenéis por qué inquietaros por la calidad del regalo, pues yo tengo uno que ni el mismo sultán podría comprarme con sus riquezas. Tenéis que saber que en mis relaciones con los plateros de la ciudad y observando las compras y ventas por ellos efectuadas, aprendí que aquellas bonitas piedras de colores que traje del jardín misterioso son piedras de incalculable valor, muy usadas entre las gentes ricas, como joyas, y según los plateros, ninguna se ha visto todavía el tamaño de una nuez. Comprended, pues, madre mía, que me crea poseedor de una fortuna inmensa, siendo las mías mayores que un huevo de pato. Pondremos estas piedras en una de nuestras bandejas de porcelana y creo que ni el propio rey se atreverá a negarse a aceptar tal regalo». En efecto, después de colocadas en una hermosa fuente cuya blancura contrastaba con los colores de las piedras preciosas, éstas aparecieron ante los ojos de madre e hijo más brillantes y hermosas al iluminarlas los rayos del sol, que cuando las vieran a la luz mortecina del candil en la noche que Aladino las trajera. A pesar de todo, la madre no se convenció de la facilidad de la empresa, pero Aladino le repuso que si difícil era ésta, tenían que, para ayudarles, el genio de la lámpara maravillosa, aunque debían guardar el secreto
de que tuvieran tal lámpara en su poder. Así es que al siguiente día la pobre viuda se dirigió a palacio y colocóse entre los numerosos peticionarios frente del soberano, quien estaba rodeado de sus ministros y cortesanos. Pero al terminar la hora fijada para la recepción, todavía estaba la pobre mujer con el presente en la mano, bien cubierto por un lienzo sencillo, aunque extremadamente blanco, sin que nadie le hubiera preguntado nada ni ella se hubiera atrevido a pedir audiencia. Al ver a Aladino que su madre volvía con el presente cuando él esperaba verla radiante de alegría, se dejó caer abatido en el diván, pensando en que era el ser más desdichado que en la tierra hubiera. Pero al explicarle su madre que no le había sido concedido audiencia, le rogó que no dejara de probarlo al día siguiente. Y así vio la madre de Aladino pasar 6 días uno tras otro de pie en el salón sin ser atendida, hasta que un día, al ver durante tantos la misma figura siempre silenciosa, el sultán preguntó a su visir quién era aquella mujer y qué solicitud era la suya. El visir, que supuso que la madre de Aladino era una de tantas mujeres que venían a quejarse de los engaños cometidos por los comerciantes, le dijo al soberano que aquella misteriosa solicitante sería alguna de ellas y que en la bandeja oculto tras el lienzo llevaría el cuerpo del delito. No satisfizo al sultán esta respuesta, y así al día siguiente hizo comparecer ante sí a la viuda, quien al hallarse ante el sultán se postró de hinojos diciendo: «Oh señor, cuya grandeza sobrepasa la de todos los demás reyes del mundo, antes de exponeros mi petición atrevida en extremo, os suplico que me perdonéis por mi atrevimiento en presentarme ante vos, comendador de los creyentes. Si vuestra bondad es cual vuestro poderío, perdonada estoy de antemano. Os ruego, pues, que escuchéis las súplicas de una madre, aunque tengan que verse mis mejillas teñidas del color de la púrpura». El sultán, al oír estas palabras, hizo salir de la sala a todos los presentes, para que así pudiera la mujer hablar con más tranquilidad. Entonces, al ver que no podría venirle ningún mal por parte del soberano, que la trataba con tanta amabilidad, y después de haberle prometido el monarca que nada le ocurriría, aunque pudieran parecer sus palabras ofensivas, la viuda, con algún circunloquio, explicó los sueños de Aladino, su amor a la princesa Budulbudura, los consejos que le dio ella como su madre que era, y la decidida obstinación del muchacho en llegar a convertirse en el esposo de la hermosa princesa. Escuchó el sultán sus palabras con gran atención, sin dejar ver señales de enfado o de burla, y sin responder a lo expuesto preguntó a su vez qué era lo que llevaba escondido bajo el lienzo. Entonces la viuda descubrió la bandeja, dejando admirado al rey la belleza de aquellas enormes piedras preciosas y diciéndole: «Este es, oh mi señor, el presente que mi hijo Aladino hace a la hermosa princesa Budulbudura, vuestra noble hija». El asombro del emperador al ver el contenido de la bandeja, que él había creído pobre presente, fue inmenso, y así, sin dejar de contemplar las piedras, dijo: «Por Alá, que son las más grandes y hermosas piedras que existen. El dueño de ellas digno es también de serlo de mi hija. No os afirmo nada, al menos en el día de hoy, pero venid dentro de 3 meses y os daré la respuesta a vuestra petición. Podéis contar la alegría de la madre de Aladino, quien no había soñado ni tan siquiera una respuesta igual, al regresar a su casa con la esperanza de que dentro de 3 meses vería a su hijo convertido en yerno del sultán. Al ver a Aladino la alegría de su madre reflejada en su semblante y escuchar después su relato de lo sucedido en palacio,
creyó que no había nadie en el mundo que pudiera ser tan feliz como él en aquel momento. Dio las gracias a su madre y se dispuso a esperar el plazo impuesto por el sultán con la paciencia de un enamorado. Transcurrieron al fin los 3 meses y la madre de Aladino fue muy temprano a palacio para ser de los primeros colocándose en el sitio de costumbre. Al verla, el sultán comprendió que su respuesta, aunque aplazada por creer que ya no volvería a pedirle la viuda el casamiento, tendría que darla a aquel día, y como no quería que su hija se casara con el hijo de un sastre, pues no juzgaba aquel matrimonio conveniente, preguntó al gran visir qué se podría hacer para no cumplir la palabra dada y eludir el compromiso. El visir, que pretendía que Budulbudura se casara con su propio hijo, propuso al soberano que exigiera tantas riquezas al pretendiente que ningún hombre, por muy rico que fuera, pudiera conseguir casarse con la hermosa princesa. Así lo hizo el sultán, y convencido de que lo que pedía era imposible, se dirigió a la viuda del sastre en estos términos: «Buena mujer, todos los reyes deben tener palabra y yo no quiero faltar a la mía, pero vuestro hijo debe traer para casarse con la princesa 40 fuentes de oro macizo, llenas de piedras preciosas del mismo tamaño que las de su primer presente, como regalo de boda. Estas fuentes serán conducidas por 40 esclavos negros y 40 esclavos blancos, todos altos, hermosos y vestidos con ricas vestiduras. Tan solo así podrá aspirar vuestro hijo a casarse con Budulbudura, mi hija». Inclinóse la madre de Aladino y saliendo del palacio se dirigió a su casa, pensando que su pobre hijo se vería en un apuro si quería seguir en su idea de casarse con la princesa. Al llegar a su casa y después de haberle explicado a Aladino las condiciones del sultán, quiso aconsejar que desistiera de su empresa, pero el muchacho, terco como todo enamorado, le replicó: «Madre mía, no me asombran las condiciones del príncipe, sino que antes bien las esperaba mayores todavía. Por lo tanto, id a buscar provisiones para comer, que mientras tanto voy a procurar complacer a nuestro soberano». Apenas se vio solo Aladino, frotó la lámpara maravillosa y al presentarse el genio, el enamorado muchacho le dijo: «Amable genio, me ha sido concedida la mano de la bella Budulbudura y la hija del sultán, pero éste me exige que yo entregue como presente de boda 40 fuentes de oro macizo, conducidas por 40 esclavos negros y 40 esclavos blancos, todos ellos bien vestidos, altos y apuestos. Tendrás que traerme todo cuanto pide y así se lo haré entrega antes de que termine el día». Prometió el genio que serían cumplidos sus deseos y al instante estuvo de regreso trayendo consigo los 80 esclavos, mitad blancos y mitad negros, que conducían por parejas 40 fuentes de oro cincelado llenas de perlas, rubíes, esmeraldas, topacios y brillantes, recubriendo las piedras ricos paños de preciosas sedas bordadas en oro y plata. Los esclavos venían magníficamente vestidos, pareciendo grandes personajes y no esclavos. Entonces preguntó el genio si su amo, Aladino, estaba contento, y al serle dada una respuesta afirmativa se retiró con el mismo misterio con que llegara. Al regresar la madre de Aladino y ver aquella comitiva tan extraordinaria en el patio de su casita, se quedó muda de asombro, pero Aladino, que no veía llegado el momento de hacer entrega de tales riquezas al sultán para que así le fuera concedida la mano de su adorada, suplicó a su madre que fuera con la comitiva al palacio del sultán cuanto antes, y así éste comprendería por la rapidez del enviarle el presente el inmenso anhelo del amante corazón de Aladino. Hízolo así la madre, y mientras Aladino se quedaba esperando en su casa,
salió la comitiva en dirección al palacio. Apenas salieron a la calle, produjo enorme expectación la rica hilera de criados cuyas fuentes, llevadas entre dos, contenían un tesoro capaz cada una de rescatar a un rey. Al llegar el cortejo a palacio entre el populacho que lo seguía, los soldados pensaron que aquellos hombres tan apuestos y bien vestidos eran reyes y corrieron a besar el borde de sus ropajes, pero el primero de ellos, deteniéndolos, dijo: «Detente, nosotros no somos más que simples esclavos. Nuestro amo vendrá cuando llegue el momento preciso». Todo el lujo de los salones y de los servidores y cortesanos del sultán se eclipsó al entrar la comitiva en palacio. Tras depositar las 40 fuentes ante el trono, los 40 esclavos blancos y los 40 negros se inclinaron y luego se cruzaron de brazos, permaneciendo así en silencio. «Gran señor», dijo entonces la madre de Aladino, «mi hijo sabe muy bien que este presente es poco para la belleza de la hermosa Budulbudura, pero como ha cumplido la condición que tuvisteis a bien imponerle, confía en vuestra promesa y espera le concedáis la mano de vuestra hija». Pero el sultán no pudo escuchar ni media palabra de las dichas para la buena mujer. Tan trastornado estaba mirando las incalculables riquezas presentadas por aquellos 40 esclavos blancos y 40 negros, quienes más que esclavos parecían reyes por su aspecto y sus vestidos. Cuando pudo salir de su abstracción, se dirigió al visir preguntándole: «¿No crees, visir, que el hombre que es capaz de hacer tales regalos es digno de ser esposo de mi hija?» «Mi señor», repuso éste, aunque celoso al pensar que ya no podría casar a la princesa con su hijo, «no creo que os podáis negar, puesto que si mucho merece vuestra hija la hermosa Budulbudura, mucho es también lo que se os entrega como presente». Todos los cortesanos estuvieron de acuerdo en que cosa como aquella no se había visto en todos los siglos habidos y por haber, y así el sultán, sin preocuparse de las virtudes que pudiera poseer Aladino, se dirigió a la viuda en estos términos: «Podéis decir a vuestro hijo que le espero con los brazos abiertos, pues creo que podrá hacer la felicidad de mi hija la princesa. Id y decidle que no tarde, pues grande es mi deseo de otorgarle la mano de mi bella Budulbudura». Y mientras la madre de Aladino volaba más que corría para comunicar a su hijo la grata nueva, el sultán hizo desfilar ante las celosías de la princesa los 80 esclavos, conduciendo el espléndido regalo que le ofrendaba su futuro esposo. En casa de Aladino, mientras tanto, éste, tras rogar a su madre que se retirase, puesto que tanto le asustaba el gigantesco genio, frotó con fuerza la lámpara, apareciéndosele en éste. Entonces Aladino le dijo: «Tengo que presentarme ante la princesa Budulbudura, mi futura esposa, y quiero causarle buena impresión. Por lo tanto, quisiera darme un baño perfumado para que mi piel recobre suavidad y hermosura. También necesitaré un traje que supere a todo lo que he conocido en cuanto a riqueza. Quiero un caballo, quiero además 40 esclavos mejor vestidos todavía que los 80 anteriores, y 6 esclavas para mi madre, cada una de las cuales llevará un hermoso vestido para que mi madre pueda escoger el que más le guste. Y para mí, tráeme también 10.000 monedas de oro en saquitos de 1.000 monedas cada uno. Procura traérmelo todo con rapidez». Tan rápido fue el genio que Aladino tuvo ante sí todo cuanto había pedido, desde el baño hasta el dinero, del cual, después de dar a su madre 6 bolsas, además de las esclavas y los trajes, se quedó él las 4 restantes. Entonces Aladino, tras rogar al genio que se retirara, mandó a uno de los esclavos a preguntar al sultán si quería recibirle, contestando éste que le estaba esperando con mucha impaciencia. Todo dispuesto para el plan que Aladino se había trazado,
montó a caballo y delante de 20 esclavos que iban arrojando monedas de oro a la gente que, curiosa, se arremolinaba a su alrededor, atravesó la ciudad llevando tras él los 20 restantes como escolta. Ninguna de las personas que, como es natural, se agachaban para recoger las relucientes monedas pudo reconocer en aquel espléndido caballero al joven Aladino, compañero de muchos y terror de otros en tiempos no muy lejanos, cuando acompañado de otros muchachos de su edad se dedicaba a molestar a los vecinos. Los que le veían tan solo lo asociaban con el extravagante y hermoso personaje que iba a casarse con la princesa Budulbudura, la hija del sultán. Al llegar la lujosa comitiva a palacio, quiso desmontar a Aladino ante su puerta, tal como debe hacerse, pero el gran visir, que había salido a recibirle, no quiso en modo alguno, diciendo que su señor le había concedido el favor de ir sobre el caballo hasta las mismas puertas del salón del trono, en medio de 2 filas de soldados que presentaban armas a su paso. El sultán, al ver la juventud, apostura y riqueza del pretendiente, bajó con apresuramiento los escalones del trono para abrazarle, rogándole después que se sentara a su lado. Tras de los saludos de rigor, Aladino expuso al soberano su humilde nacimiento, sus pocos méritos para poder merecer la mano de la princesa y su mucho atrevimiento al mirar a tal altura, aunque agradeciéndole su benevolencia con finas palabras aprendidas en su trato con los comerciantes, diciendo que al acceder a tal boda había asegurado la felicidad de los dos para toda la vida. Tras un segundo abrazo, el sultán respondió: «Tienes que saber, hijo mío, que no hay placer mayor para este viejo padre que conceder la mano de su hija a un hombre como tú, caballeroso y magnánimo, y no cambiaría el placer que siento ante este enlace por todas mis riquezas y las tuyas juntas». Tras algunas palabras más, todas ellas abundantes de agradecimientos y alabanzas por parte de Aladino y del sultán, pasaron éstos, junto con todos los presentes, a otro salón, donde el sultán hizo el honor de sentar a Aladino a su mesa, comiendo los 2 solos entre la admiración de los cortesanos. Tras de la suculenta comida, servida con el máximo lujo y esplendor, el sultán quiso que se firmara en el acto el contrato matrimonial entre su hija y Aladino, pero éste, con palabras respetuosas, le suplicó que demorase unos días tal firma, los necesarios para poder construir un palacio digno de la que iba a ocuparlo. Accedió a ello el monarca y, tras concederle los terrenos fronterizos al palacio real, terminó la conferencia. Después de atravesar la ciudad entre las aclamaciones de la gente que se acordaba de las monedas derramadas por la mañana, Aladino, al verse solo en su pequeña habitación, frotó la lámpara y al acudir el genio le dijo: «Ante todo, amable genio, tengo que darte las gracias por lo bien que has cumplido mis deseos. Y ahora escúchame bien, pues es bastante más difícil lo que te pido. En el menor tiempo posible tiene que estar construido ante el palacio del sultán otro palacio más grande y más lujoso, pues tiene que vivir en él la princesa Budulbudura, mi futura esposa. No me importa lo que utilices para ello, pero sí, fíjate bien, quiero que en lo más alto del palacio haga una cúpula inmensa cuyo salón de 4 paredes iguales construidas de oro y plata tenga 4 ventanas, 3 de ellas iguales y las 3 adornadas con filigranas y piedras preciosas, y la 4ª imperfecta. Además quiero que haya también grandes jardines con las más variadas flores y arbustos, pues esto alegra mucho la vista. También quiero que haya un lugar escondido para los demás, en donde esté el oro y la plata. No te olvides de los departamentos de los criados y esclavos, y vigila que todo esté hecho de manera que dé impresión de suntuosidad y grandeza inigualables. Ahora vete y no regreses hasta que no esté terminado». Apenas si estaba
amaneciendo el siguiente día, cuando el genio apareció ante Aladino y le dijo: «Oh, mi señor, el palacio que me encargaste ya está concluido. Venid a ver si os gusta mi trabajo». Al llegar Aladino ante el palacio, quedó asombrado. No se esperaba que fuera semejante con todo, y creyendo en el poder del genio, y así se lo dijo a éste. Tras recorrer el palacio detenidamente, aunque con rapidez de genio, Aladino, sabiendo ya el lugar en donde estaba escondido el inmenso tesoro, le rogó que antes de desaparecer colocara una larga alfombra desde la habitación de la princesa en el nuevo palacio hasta la puerta del palacio del sultán. El genio obedeció y Aladino regresó a su casa a esperar el momento de presentarse ante el sultán. Al ir saliendo la gente a la calle y darse cuenta de la existencia del palacio, fue corriendo la noticia con rapidez y nuevas personas acudían a contemplarlo. Cuando el sultán le fue comunicado el hecho, salió a un ventanal para contemplarlo, quedando atónito de la hermosura del alcázar, diciendo que lo que un hombre quiere, aunque parezca imposible, se puede conseguir por medio del dinero, y quien mucho tiene, mucho puede. Pero el gran visir nadie le quitaba de la cabeza que la causa de que estuviera aquella mañana aquel palacio enfrente del rey era debida a la magia y encantamiento de algún poderoso hechicero. Mientras tanto, Aladino y su madre, los dos ricamente vestidos, se dirigían hacia palacio, despidiéndose con tristeza de aquella humilde casita que les había protegido tantos años contra la inclemencia del tiempo, y llevando con ellos bien guardada la maravillosa lámpara, se encaminaron rodeados de esclavos, músicos y demás criados a palacio. Al llegar en medio de la melodía que entonaban los músicos, la madre de Aladino fue introducida en las habitaciones de la princesa, quien la agasajó y la colmó de regalos, desviviéndose por atenderla. Después de la ceremonia y tras las despedidas de rigor, que fueron abundantes en llanto por parte de Budura y su padre, se dirigieron los nuevos esposos hacia su propio palacio, seguidos por la madre de Aladino y rodeados del cortejo de servidores cuyos trajes superaban toda idea de lujo y magnificencia. A la cabeza del cortejo iban los músicos, 400 esclavos con antorchas encendidas iban a los lados de la comitiva y cerrando ésta 40 esclavas jóvenes para el servicio de la princesa. Al llegar la numerosa gente que había allí reunida prorrumpió en un saludo a sus príncipes, y Aladino dijo a su esposa mientras le daba la mano para ayudarla a subir las escaleras principales: «Mi bella Budura, mi dulce esposa, decid si me perdonáis el atrevimiento de haceros mi mujer. Creed que tan solo me ha guiado a ello el deseo de haceros feliz y serlo yo al mismo tiempo. Os amo, esposa mía». «Mi señor, yo tan solo he acatado la voluntad de mi padre el sultán, pero sí puedo deciros que después de haberos visto no siento haberle obedecido». Gozoso Aladino con tal respuesta acompañó a su esposa al salón del banquete, magníficamente preparado tal como el genio sabía hacerlo. Mientras duró la comida, los invitados pudieron escuchar unas voces deliciosas y una música tan suave e inspirada que nadie, ni la misma princesa, pudo hallar nada que la igualara. Y en verdad no hubieran podido hallarlo, puesto que eran hadas que el genio había elegido para la fiesta. Después salieron unas bellas danzarinas a alegrar a los presentes con sus bailes, con lo que se dio término a las fiestas que daba Aladino para celebrar sus bodas. Como ya era muy entrada la noche, no se pudo seguir admirando tantas bellezas. Cuando al siguiente día fue el sultán a comer a casa de Aladino en compañía de sus sobrinos, los príncipes Ahmed y Abdullah, dedicó mucho tiempo a recorrer el palacio de punta a punta, quedando maravillado de la riqueza que se encerraba en él. Pero al ver la celosía que estaba sin terminar, preguntó extrañado el porqué de tal cosa, pues no podía llegar a comprender el que la hubiesen dejado así. «Señor», le repuso Aladino,
quise tener el honor de que vos lo terminarais según vuestro gusto. Agradeció el sultán la deferencia y acto seguido hizo encargar a los más hábiles artífices de su reino la labor de terminar la celosía. Pero éstos, tras haberla examinado bien, objetaron que no podían hacer tal trabajo, puesto que no había en todas las joyerías reunidas piedras que consiguiesen igualar a las usadas en las otras celosías. Entonces el sultán les dio para el adelanto de las obras las hermosas piedras que le había regalado Aladino en sus diversos presentes, pero ni aun así pudieron terminarla. Entonces Aladino, al ver que los esfuerzos del sultán eran en vano, frotó la lámpara por la noche y al aparecer el genio le ordenó que pusiera una celosía igual a las otras tres. El genio cumplió la orden con la rapidez del relámpago. Al día siguiente la admiración del sultán y de toda la corte fue grandísima, pues lo que ellos con todos sus plateros y joyeros no consiguieron hacer en varios días, lo efectuó Aladino en una sola noche. Fue pasando el tiempo y Aladino, que gozaba de la confianza del sultán, fue encargado del mando de las tropas que enviaba el soberano para castigar a unos rebeldes que se habían sublevado en un extremo del reino. En las batallas se demostró que Aladino era un buen general, lo que contribuyó a aumentar su prestigio, ya asegurado por su nobleza, generosidad y magnificencia. Mientras esto ocurría en China, en África, el mago que se había hecho pasar por tío de Aladino, deseoso de asegurarse de la muerte del muchacho, se dedicaba a consultar a sus astros, sus signos cabalísticos y sus demás augurios. Por ello supo la extraordinaria suerte del joven y llenó su corazón de envidia y malos deseos. Partió para la ciudad de la China, donde residía Aladino, para recuperar la lámpara y matarle, si era posible. Al llegar a la ciudad y comprobar la verdad del horóscopo, más fuertes fueron sus ansias de recobrar la maravillosa lámpara, capaz de obrar tales prodigios. Enterado de que Aladino estaba de caza y como esto favoreciese sus planes, se apresuró el malvado a comprar una docena de lámparas nuevas de cobre muy brillantes y colgándolas de su brazo, se dirigió por las calles hacia el palacio de Aladino, gritando con voz potente: ¿Quién quiere cambiar lámparas viejas por nuevas? La gente, que desde sus casas o de la calle pudo oír tales palabras, se extrañaba de que hubiera alguien que pudiera ofrecer una cosa nueva por una vieja, y creyendo que era un loco o un maniático, no le hacían caso. Pero tanto y tanto voceó que le oyeron desde el mismo palacio de Aladino. Y sus esclavas, recordando que éste tenía una lámpara vieja en su alcoba, colgada de un clavo, se dirigieron a la princesa para proponerle que vendiera aquella oxidada y deslucida y cambiara por una que brillara. Accedió a ello la princesa, aunque extrañada de que hubiese alguien que se prestara a ello, y creyendo hacer un favor a su esposo, ordenó que bajara un eunuco a efectuar el cambio. Convencido el mago de que la lámpara que le ofrecían era la que él deseaba, se apresuró a entregar al eunuco la mejor que tenía, retirándose con presteza de aquellos lugares. Al llegar al despoblado, se sentó a esperar la noche y cuando fue completa la oscuridad, frotó la lámpara, apareciendo acto seguido el genio. ¿Qué me quieres?, le preguntó éste. Lo que me pidas te daré, soy el esclavo de la lámpara. Te ordeno que con la mayor rapidez traslades el palacio de Aladino a mis posesiones de África, junto con todo lo que encierra en él, y que yo también sea trasladado con ellos. Apenas terminó el mago de hablar, cuando desapareció y con él el palacio de Aladino y lo que en él se contenía. Y aún es más, ni tan siquiera quedó una pequeña huella de que allí hubiera existido nunca. Puede comprenderse el inmenso asombro que toda la ciudad
empezando por el sultán y su visir, experimentó a la mañana siguiente al ver que donde antes había un palacio inmenso, inmensos jardines e innumerables gentes, tan solo existía un terreno yermo, árido, desolado. El visir, celoso todavía de la boda de Aladino, aprovechó para manifestar al sultán que allí tenía la prueba de lo que siempre le había dicho, que Aladino era un hechicero y que la princesa no había tenido ninguna aventura en casarse con él. ¿Dónde se hallaba a aquellas horas la pobre princesita? El sultán, irritado y apenado al mismo tiempo, quiso castigar a quien creía culpable y mandó a un oficial de su guardia a aprender a Aladino, que se hallaba cazando cerca de la ciudad como inocente que era de la acusación que se le hacía, no comprendió el porqué de tal acto y pidió a los soldados que se lo explicaran. Pero éstos respondieron que ellos solo cumplían órdenes y no sabían nada más, y le ataron los brazos a la espalda con una soga, cuyo extremo lo sostenía el oficial que le apresara. Y de este modo fue conducido a palacio a través de la ciudad el pobre Aladino. Todos los que le vieron, que fueron muchos, como le amaban por su bondad, difundieron la noticia de casa en casa, y luego, amotinándose, trataron de rescatarle del poder de los soldados, pero llegaron refuerzos del sultán y tuvieron que retirarse. Al comparecer Aladino ante su suegro, quiso hacerle comprender que se hallaba en un error, que él no era el autor de tal desgracia, pero el afligido padre no quiso escucharle, condenándole a muerte. Llevaron a Aladino al patio donde había de ser ejecutado, y cuando el verdugo con el hacha alzada iba a descargar el golpe, las puertas de palacio fueron derribadas, penetraron las gentes de la ciudad en los patios, rodearon al joven, le desataron y en medio de atronadores gritos y amenazas pidieron el perdón para su adorado príncipe. Aliviado, respiró el emperador, para cuya conciencia era un enorme peso la muerte de Aladino, y se apresuró a concederles el indulto del condenado, dejando al príncipe en entera libertad. Al escuchar estas palabras y tras aclamaciones a la bondad del príncipe y a la magnanimidad del suegro, se retiraron los amotinados, y Aladino se presentó al sultán para que éste le explicara con más calma la causa de su enfado. Entonces él le relató lo ocurrido con el palacio y con su hija, y Aladino, al oír tal noticia, se apresuró a pedir al soberano que le concediese el plazo de 40 días para hallar a la princesa, consintiendo en morir si no lo conseguía. Voy a dejar aquí el cuento y mañana os haré una segunda parte con lo que va a pasar después. Espero que esta primera parte os haya gustado, os haya entretenido. Si es así, darle un me gusta y compartir. Muchas gracias, corazones, por haber estado oyendo este audio vídeo o audiolibro. Un abrazo, corazones.